Amigos, amigas, buenos días. Desde un ícono otavaleño, un ícono nacional, la Plaza de los Ponchos de Otavalo, les saluda Patricio Proaño del programa Informalmente Con. En esta ocasión, con una distinguida otavaleña, periodista profesional, labora en TC Televisión, Karen Aro, a quien damos la más cordial bienvenida y bueno, vamos a conversar de política. Encantada, licenciado, de compartir con ustedes en esta tierra maravillosa que me vio nacer, de la que salí hace muchos años por temas de educación, por temas profesionales, pero a la que todos los fines de semana volvemos. Como uno dice, a la tierra de uno siempre se vuelve. Encantada de compartir este espacio con usted, con ustedes, quienes nos miran a través de este canal muy importante, de compartir lo que hago, mi experiencia y un poco de mi trabajo diario, que es el periodismo, que es lo que amo hacer. Otavalo. Benjamín Carrión decía que Otavalo es la sonrisa del país. Y don Isaac J. Barrera, otavaleño, decía: la tierra, me alimento y yo la canto. Bueno, el tema político realmente nos apasiona y con la experiencia que tiene en su trajinar diario, en su periodismo que realiza día a día a través de TC Televisión, tiene un concepto nuestra invitada, Karencita Aro, y perfectamente formado de lo que ocurrió en estas últimas elecciones, algunos resultados esperados y en otros espacios territoriales unos resultados realmente inesperados. Desde mi punto de vista, hay grandes ganadores y grandes perdedores. Grandes perdedores, por ejemplo, las encuestadoras. Pues en Quito el virtual alcalde era otra persona, no precisamente Jorge Yunda. En el Azuay, tanto en la prefectura como en la alcaldía de Cuenca, fallaron. En Machala, en la provincia del Oro, también fallaron. En Pichincha, en fin. Entonces yo digo, las grandes encuestadoras pues fallaron. Partidos políticos tradicionales, bueno, desde hace algunos años, como creo, no creo precisamente que le fue muy bien. Las listas 35 como tales no obtuvieron lo que esperaban. En fin, tanto material para conversar. Quisiera comenzar con los resultados de Pichincha. Licenciado, así es. Efectivamente, durante el proceso de campaña electoral, las encuestadoras en la prefectura de Pichincha, en la alcaldía de Quito, que es la capital, ubicaban ya un virtual ganador que hizo campaña política no precisamente desde que iniciaron estos 45 días de campaña. Y como usted bien dice, en Quito, el gran perdedor, primero fueron las encuestas. Segundo, un revés político súper importante para la izquierda democrática con Paco Moncayo a la cabeza. Paco Moncayo ya viene perfilándose de exalcalde de Quito, se perfiló como potencial presidente de la República en las anteriores elecciones y el día de hoy estaba liderando las encuestas para la alcaldía de Quito. Y amplio. Efectivamente, y resulta que el momento que se van a las urnas, el pueblo quiteño le dijo no, le dijo prácticamente no, y una sorpresiva llegada a la alcaldía de Quito de Jorge Yunda, quien es un notable radiodifusor, periodista destacado en esta área, pero que ya se ha vinculado desde hace años atrás en el tema de la política. Viene siendo asambleísta nacional, ha impulsado importantes proyectos, pero si bien en Quito hay que destacar que estamos hablando de norte y sur. El sur de la capital le dio prácticamente la alcaldía a Jorge Yunda, pero hay otro aspecto que hay que destacar. Llega con algo más de un 28% a la alcaldía de Quito, que en los últimos 27 años es el porcentaje más bajo de haber llegado a la alcaldía. En el periodo anterior, bueno, pero hay que tomar en cuenta también que fueron 18 candidatos y eso también hay que tomar en cuenta, Karen. Sí, o sea, es una lectura súper interesante el tema de la división del voto, del fragmento del voto, porque
en este periodo electoral fueron más de 81.000 candidatos a nivel nacional. Solo en Quito 18 candidatos a la alcaldía, 17 a la prefectura. Es un número súper importante que hace que el voto se fragmente y eso es lo que sucedió. Haciendo cuentas más o menos no podía haber alcanzado un porcentaje mayor porque el porcentaje de la población en Quito no podía haberse dividido de menor forma, porque ya estaba prácticamente el voto dividido, tomando en cuenta que son 18 candidatos a alcaldes. Entonces eso complica un poco el momento de que se pueda llegar a un porcentaje superior al 40, al 50%. Y allí hay otra lectura también, en lo que yo llamo el famoso movimientismo, que no sé cuánto bien le hace a la democracia o cuánto mal, pero ese será otro análisis. Así es, perfecto, exactamente. Yo pienso que el Código de la Democracia precisamente permite aquello, permite la posibilidad de que muchas personas se postulen a una alcaldía, se postulen a una prefectura, y eso hace la democracia. El resultado es ese. El pueblo quiteño se ha pronunciado a favor de este nuevo edil, este nuevo alcalde de la capital, y yo pienso que hay que dejar que trabaje, hay que dejar que haga su trabajo para lo que fue electo y que el mismo pueblo sea aquel que juzgue si acertó o se equivocó. Ahora, usted decía, y usted coincide con varios analistas políticos, el sur es el que le puso a Yunda, pero en el norte también tiene una votación más o menos significativa, como que se le divide a Quito en el norte y en el sur. En el sur la gente de clase media baja y en el norte clase media alta y alta. Y caramba, yo creo que Quito es todo. Quito son todos. Y esa buena voluntad. Exactamente. Sí, licenciado, yo pienso que esta es otra lectura, ¿no? El tema de las divisiones, de quién dio el voto a quién. Por ejemplo, el estrato medio alto, por así decirlo, se ubicó con el voto duro que actualmente se mantiene y ha tenido Paco Moncayo. Hay alcaldes nuevos como Juan Carlos Holguín, por ejemplo, que viene de un estrato medio mucho más alto que Paco Moncayo. Entonces, esos sectores son aquellos porcentajes Montúfar, que se ha posicionado de una forma importante en los temas de corrupción. Fue el principal denunciante particular del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en un juicio en donde tiene una sentencia vigente. Él fue el acusador particular de este proceso importante, que fue la primera persona que fue sancionada, que está encarcelada por un proceso de corrupción del anterior gobierno. Entonces, él posicionó su imagen como César Montúfar desde ese lado del combate a la corrupción, que tuvo importante respaldo de académicos, analistas, que creo que le dieron el sí en las urnas en estas pasadas elecciones. Sin embargo, su porcentaje no le lo permitió, pero pienso que hizo una importante campaña para que en las próximas elecciones, si se vuelve a postular, alcance tal vez un puesto mayor. Ahora, voy a traer un poco para ejemplificar un tema futbolístico. Pierde la Liga, pierde el Barcelona, que son los equipos más populares del país, o pierde Emelec, y normalmente, no siempre, pero normalmente, pues, ¿por qué perdió el Emelec? ¿Por qué perdió el Barcelona? ¿Por qué perdió la Liga? Pero no, caramba, no potencian por qué ganó el otro equipo. Acá, ¿por qué perdió Moncayo? ¿Por qué perdió Montúfar? Pero tampoco profundizan por qué ganó Yunda. Los méritos que tuvo Yunda para ganar. Bueno, yo pienso que durante la campaña electoral fue una de las personas que tuvo mayor, sobresalió sobre el resto de candidatos. Primero porque hizo una campaña de show, una campaña de diversión, una campaña alegre, una campaña en que a la gente le puso tarimas en el sur con artistas nacionales e internacionales y la gente acudía. Entonces le ve como a un personaje que hace crítica, que hace periodismo. Entonces ese lado de la población yo pienso que por ahí le enganchó súper fuerte. Por eso pienso que fue que llegó por un lado a la alcaldía. Pero otra lectura importante que hay que hacer es el hecho de que la gente está cansada de los mismos, por así decirlo, cosa que no pasa solamente en la provincia de Pichincha. En diferentes provincias se puede mostrar este tema de que la gente está cansada de las mismas personas, por lo tanto le dio a una persona que no tiene mucha trayectoria política el oro, y que quiere... Tungurahua
y Azuay son unas muestras de ello. Pero enseguida retomamos esto. Terminemos con Pichincha, porque me parece un análisis interesante. De alguna manera como que el teniente coronel Zapata, la mayoría le conoce como el Capi Zapata, ¿no? Ya estaba sentado en la prefectura y Paola Pavón le da la sorpresa. Ahí ese sí es un revés súper importante, ¿no? Súper amplio para analizarlo, tomando en cuenta que las encuestas estaban al mismo nivel de liderar al capitán Zapata como a Paco Moncayo, ¿no? Fue un revés interesante que les dieron estas elecciones. Ellos, las encuestas estaban liderando durante todo el tiempo. ¿Y por qué se creía que a lo mejor estaba su voto asegurado? Porque Paola Pavón viene de la militancia del correísmo, viene de la militancia de Alianza País. Entonces, un porcentaje de la población en Quito no es bastión de Alianza País, no es bastión del correísmo, pero ella ha venido haciendo su gestión, intentando llegar a otros cargos, fue asambleísta nacional, entonces era la prueba que el correísmo tenía para decir, está vigente. Está vigente. Está Esa vigente. Es la lectura en Pichincha. La votación que obtiene Luisa Maldonado aquí en los medios de comunicación, y esto también hay que decirlo, como que no le daban mucha importancia, ¿no? A Palacios en Cuenca, una cosa más o menos parecida. Pero bueno, sigamos, terminemos el tema de Pichincha. Y da la sorpresa porque con una votación realmente significativa, el correísmo está vivo, está vigente. Así es. En este sentido, las encuestas nuevamente se equivocaron. En Pichincha, por ejemplo, primero estuvo el capitán Zapata. En las encuestas de la alcaldía estaba Paco Moncayo. Sin duda. Tercer lugar estaba Luisa Maldonado, que viene del correísmo y que durante la campaña electoral hicieron un posicionamiento de la imagen de Correa como su líder político para intentar llegar a la alcaldía. Y sorpresivamente obtiene el segundo lugar. Entonces eso da cuenta de lo que aún está sucediendo en Pichincha. El correísmo todavía tiene fuerza política en Pichincha, que es la provincia más grande en donde está la capital. No había dicho yo inicialmente, sino luego, pero y quiero pasar a este tema. El tema de Tungurahua, el tema concretamente de Ambato, de la capital. Renuncian a su condición de un buen asambleísta, sin duda. Fernando Torres deja a su hijo principalizado y va a ganar la alcaldía de Ambato. Las encuestadoras igual arrasadoramente. Y el doctor Altamirano le da la sorpresa y con un margen, entiendo que de más de 10 puntos. Otra de las sorpresas de estas elecciones, Karen. Casi 11 puntos, licenciado, en este tema. Yo siempre, en mi labor diaria, yo soy periodista política, cubro la Asamblea, la Presidencia y también el área judicial. En cuanto a mi cobertura que yo hago en la Asamblea Nacional, siempre he pensado que Luis Fernando Torres es uno de los mejores legisladores que ha pasado por esta Asamblea Nacional. Es una persona íntegra, conocedora. El momento que usted solicita una entrevista con él es cordial, educado, que empezamos por ahí, ¿no? Y después destacar su formación. Nunca ha emitido un criterio que no esté respaldado en artículos, en leyes, en la elaboración de proyectos, en la elaboración de leyes. Es una persona que lo ha hecho de una forma formal. Y en cuanto al debate, yo pienso que Luis Fernando Torres era una de las personas que podía debatir, no el momento de debatir con Alianza País, por ejemplo, no con odio, no como las personas de otras organizaciones políticas que en la asamblea sí, en los pasillos se ven que se señalan de tú a tú. Él no era así, entonces yo pensé que en el momento que hizo su campaña política estuvo basado en esos parámetros, pero sorpresivamente su tierra le dijo no. Y era uno de los potenciales ganadores, una lectura importante también en esa provincia, en ese cantón, para lo que sucede en la militancia de su organización política. Su vida política se ha reducido a alcaldía, asamblea, alcaldía, asamblea. Y en esta ocasión también funciona su argumento de que la gente se cansó de los mismos. Exactamente, yo pienso que sí, ese es un ejemplo, pero yo creo que el ejemplo más claro que ya vamos a hablarlo más adelante es del oro. Definitivamente la dinastía Falqués, por decirlo así. Décadas. Con Carlos Falqués Batallas, ¿no? A tal punto que en las elecciones anteriores pone a su hijo por una inhabilidad que tenía él, Falqués padre, y gana, ¿no? Y gana el muchacho. Supuestamente amparado en ese gran árbol que es su padre, pero va a la reelección a la alcaldía de Machala y
su padre, Carlos Falqués Batallas, opta por la candidatura a la prefectura del Oro y pierden los dos. El apellido Falqués, un ícono del Partido Social Cristiano durante décadas de hegemonía política en ese sector de la patria. Yo pienso que ese es el término para describir el periodo de los Falqués en la provincia del Oro. Hegemonía, porque pienso que con un intento inútil de aferrarse al poder por procesos de investigación, por temas personales, investigativos e incluso para señalamientos de corrupción, fue apartado de su cargo y dejó a su hijo en su lugar. Entonces, la gente pensó a lo mejor que podía permanecer en el cargo, más bien yo creo que ellos pensaron que él podía permanecer en el cargo y asegurar el regreso de su padre, cosa que no sucedió. Y es otra lectura, el resultado, el ejemplo perfecto, por decirlo así, de lo que está sucediendo de la lectura a nivel nacional, de lo que pasó en todas las provincias, de la gente cansada de las mismas personas, porque día a día en las pantallas se ven en los medios de comunicación casos de corrupción A, B, C, todos los días. En todos los medios de comunicación hay casos de corrupción, entonces se relaciona a la clase política con el tema de corrupción y es un concepto que está tan generalizado, tan enraizado, que la gente en estas elecciones vio la oportunidad para decirle hasta aquí con las personas que estuvieron señaladas, queremos personas nuevas. Pienso que esa es una lectura positiva del comportamiento político de la clase política del Ecuador. En determinados sectores de la patria, digo claro. Yo, porque el caso de Guayas a la prefectura, bueno. Carlos Luis Morales, que ha pasado por algunas tiendas políticas y la presencia, esto sí hay que remarcarlo, una presencia extraordinaria de Nebot hace que, aparte de la simpatía, la inteligencia de Cintia, obtenga más del 50% de la votación. Allí se afianza Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano. Licenciado, yo pienso que en la provincia del Guayas y en Guayaquil específicamente, el movimiento liderado por Jaime Nebot, que ha hecho una gestión que se ve resultados en lo que ha sucedido en Guayaquil, eso le dio el resultado precisamente de estas elecciones. Cintia Viteri es una mujer que ha hecho carrera política en el debate en la Asamblea Nacional, que como yo les había contado es mi fuente también. Ha posicionado temas, ha estado presente en el debate y ahora en la campaña política quien estuvo al frente de esta organización fue Jaime Nebot precisamente, analistas políticos, y yo coincido que todo este despliegue importantísimo que se dio durante la campaña electoral y la presencia de Jaime Nebot en la campaña, en los meetings, en los recorridos, es un perfil para candidatizarse a la presidencia de la República. Un 81%, más del 80% de aceptación y de popularidad, Jaime Nebot, es decir, se afianza. Sí, y más que nada sus candidatos. El legado que él deja, por más que una persona esté caminando del lado del líder de esa organización política, no es el líder. Es lo que sucedió con Alianza País. No estaba Correa, Alianza País se desmoronó, cosa que no sucedió con el partido en Guayaquil. Nebot estuvo presente, pero en los momentos que no estaba presente es en las urnas, que la gente tenía que decidir y le dijo sí, porque pese a que Cintia no es Nebot, pero saben que tiene la misma dirección, la misma directriz, que va a llegar por el mismo curso que fue el discurso político que manejaron de Guayaquil y de la provincia del Guayas, con Carlos Luis Morales en la prefectura, ¿no? Y en segundo lugar, igual, contra todo pronóstico, digo yo, entra Pierina. Tampoco se hablaba de ello, a lo mejor Rapoli Ugarte, en fin, y la no participación también de Pepe Pancho Ceballos, ¿no? Bueno, ya se dio eso, pero Pierina entra en segundo lugar. Los medios tampoco le tomaron en cuenta. Las encuestadoras. Las encuestadoras fallaron y allí está, con una gran distancia, pero está en segundo puesto. Y es una cosa que ratifica que el correísmo no ha desaparecido en el Guayas. Es una figura un poco que se puede analizar. Atípica. Exactamente, no sé. Atípica, yo pienso que ese es el término, ¿no? Porque si bien durante los procesos de Correa, donde los años del gobierno, en el segundo periodo de Correa, donde el voto duro era súper fuerte para Correa, Pierina Correa hizo una importante campaña intentando buscar caminos para postularse a ciertos cargos, para llevar a la alcaldía, para inmiscuirse en temas de la prefectura, pero que llegue con un porcentaje así
a la prefectura en segundo lugar también es el resultado que usted dice. Correa todavía tiene presencia en esa provincia, pese a que nunca ha sido bastión de Alianza País, el Guaya siempre ha sido Nebo. Y también en la provincia de Manabí, donde Orlando pues vence, yo diría incluso, me atrevería a afirmar, contra los pronósticos que estaban previstos por las encuestadoras y medios de comunicación. Era el candidato Estrada. Leonardo Orlando en Manabí, ha hecho más bien una carrera política, no precisamente en el sentido de candidaturas, yo lo veo. De presencia. Exactamente, de presencia en el territorio, tomando en cuenta que cuando estuvo con el gobierno de Correa al frente en el SRI, del Servicio de Rentas Internas, manejó estratégicamente el tema de la reconstrucción, porque él era el vocero oficial de los datos de cuando se cobró, usted recordará, los 2 puntos a quienes ganaban más de $2,000 en su sueldo. El Servicio de Rentas Internas, con el Leonardo Orlando a la cabeza, se posicionó como vocero. Él era la persona que daba los informes: hemos recaudado tal porcentaje y este porcentaje de los impuestos se destinará para la reconstrucción de Manabí. Y esa estrategia fue utilizada durante la campaña electoral, cosa que le sirvió. Sorprendentemente, nosotros con la lectura y con el gobierno actual se ve que hay gente y demanda todavía de las personas que fueron afectadas por el terremoto en el 2016, pero no hay reconstrucción completa como se ofreció en el gobierno anterior. Entonces se pensaría que precisamente el voto no iba a ser para Alianza País, el voto no iba a ser para el correísmo, pero sorprendentemente y con un porcentaje interesante, Leonardo Orlando, que viene de una carrera del correísmo, es el ganador. En Cuenca, contra todo pronóstico, permítanme, es que tengo que utilizar las mismas palabras, porque como que las encuestadoras y determinados medios, también hay que decirlo, ya dan por ganador. Falta que se realicen las elecciones y que se sienten en los sillones alcaldicios o de la prefectura y se acabó. Y el pueblo le saca la lengua, le alza los hombros y le dice: no es así. Corría en principio Jefferson Pérez, al decir de algunos un filático, al decir de otros que son sus puntos negativos, aconsejador, una figura media paternal, aconsejador, en fin, pues luego fue bajando, fue subiendo Carrasco, Cabrera, y sale Palacios, que en el espectro del país, siendo Cuenca una de las ciudades más importantes y conocidas del país, nadie hablaba de él. Ahí cabe el ejemplo perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí cabe el ejemplo perfecto de que una persona que no tiene posicionamiento político, carrera política precisamente en partidos grandes como Alianza País, como Creo, precisamente posicionamiento político, pero hizo una carrera en una importante campaña que llegó a los sectores, porque los sectores de las afueras de Cuenca es quien le da precisamente el triunfo allá en Cuenca. Entonces, la lectura no es precisamente de la parte urbana. La parte urbana, Azuay y Cuenca es precisamente una de las provincias, de las ciudades donde la división de clases es mucho más marcada que en cualquier otra de las provincias. Entonces, esta clase de la sociedad, esta parte de la sociedad es quien le da el triunfo. Entonces, también es nuevamente un ejemplo, como los habíamos tratado en otras provincias, de que la gente le dijo no a las personas que ya estuvieron en el poder y sí, vamos a ver cómo nos va con unas personas nuevas. Bernal, un buen asambleísta, con un buen discurso, con una buena imagen, esperaba el 24 y el lunes ir a ver cómo voy a reorganizar el Consejo Provincial. Y Yacu Pérez le dice: un ratito, el pueblo me dice que sea yo ha expresado esa voluntad del prefecto. Carlos Pérez Guartambel, ahora Yacu Pérez Guartambel, ha hecho desde los sectores indígenas, desde la CONAIE, desde los partidos de oposición durante el gobierno de Rafael Correa, en los sectores indígenas una importantísima labor, tomando en cuenta que en la imagen de la prensa él se posicionó como perseguido político del correísmo. Entonces, al haber trabajado en contra de esto, al haber trabajado en contra de todo lo que el correísmo hacía, ya su postulación primero sorprendió desde su postulación, porque precisamente en cargos que iba políticos, a chimbar, le dijeron. Exactamente, en cargos políticos no se lo ha visto posicionado, más que en la dirigencia de los pueblos indígenas, que ha hecho un liderazgo durante muchos años.
pero llegar a un cargo político luego de esta carrera, luego de haber estado detenido, luego de haber estado señalado el problema como con su perseguido pareja, político, precisamente con el tema de su pareja, quien tuvo que abandonar el país por señalamientos de una sabatina. Entonces han hecho que su figura se posicione y que la gente sepa quién es, pese a que se cambió de nombre, ¿no? Porque Carlos Perles Guartamel era una eso figura jugaba en su destacada. contra también. Exactamente, que en el momento de la papeleta la gente llega y dice, ¿quién es Yacu Pérez? Yacu. Ajá, pero resulta que Carlos Pérez Guartamel, Yacu Pérez, tuvo una importante votación en su provincia y hoy... Los 4 minutos que nos quedan. Karen Aro, nuestra invitada, periodista, reportera de TC Televisión, otavaleña de nacimiento, ama a su tierra con una intensidad increíble, tiene que estar enterada de lo que pasó acá. ¿Cuál es el punto de vista, la opinión de lo que ocurrió a nivel provincial y a nivel de Otavalo? La provincia de Imbabura es una de las más importantes en cuanto a movimiento de lo económico. Siempre se ha destacado esta provincia por posicionarse respecto de las otras, por destacar a nivel internacional, y la gestión que ha hecho Pablo Jurado ha logrado un poco que es las competencias de la prefectura, ¿no? Entonces ha hecho, pienso que una gestión en el anterior periodo que está por terminar y que es reelecto, una gestión un poco no tan pomposa, tan mediática, que eso pienso que lo mantuvo un perfil bajo y que ha hecho que nuevamente la gente de la provincia de Imbabura le dé nuevamente su confianza para por el 5%. Exactamente, es un porcentaje súper Y importante. había 11 o 12 candidatos, ¿no? Exactamente, entonces yo pienso que esa gestión que hizo con la provincia de Imbabura le llevó nuevamente a que sea reelecto. Y hablar de las alcaldías, de los cantones, de mi querido Otavalo, por ejemplo, que Mario Conejo haya llegado después de tanto tiempo, de haber estado incluso como cónsul en Chile, de haber hecho formación en el exterior y regrese a Otavalo y el pueblo otavaleño le diga, vaya nuevamente, tiene nuestra confianza. Yo pienso que ya ha dejado raíces de lo que hace él en un cargo político, de cómo se puede mover. Lo importante es que llegue a esta alcaldía para sanear aquellas cosas que aquí en el cantón Otavalo la gente estaba diciendo ya basta, ya no. Que se tomen importantes decisiones en el tema económico, que se tomen importantes decisiones desde el tema vial, desde las preocupaciones de la ciudadanía, desde el movimiento turístico, económico que tiene el cantón. Yo pienso que va a ser una buena gestión. Esa es mi opinión como periodista en general de lo que sucederá y precisamente de lo que pienso que podría ser como gestión. El mensaje final de Karen Aro, 1 minuto. Respecto de este proceso electoral, me gustaría finalizar mi intervención, mi entrevista con usted en este importante canal, en este medio de comunicación. Munay TV. Exactamente, Munay TV. Yo pienso que quisiera destacar el tema de la participación de la mujer en este proceso electoral. Si bien son 3 de las 24 provincias en donde alcaldías y prefecturas estarán lideradas por mujeres, pienso que este proceso le ha dado una muestra de que la lucha por la igualdad de derechos, de que la lucha por la participación política de las mujeres en este escenario que es tan competitivo, que ha sido tan abanderado por hombres, ha dado una importante lectura del pensamiento que tienen las provincias. Destacar el tema de Esmeraldas, por ejemplo, en donde su prefecta y su alcaldía, su alcaldesa van a ser mujeres. Entonces esta es una lectura de aquellas que estamos pensando en la igualdad de derechos, en la que escenarios en donde siempre ha estado liderado por hombres, hemos podido penetrarnos de una manera súper importante y he ahí los resultados. El nivel de competencia para hombres y mujeres siempre ha sido desigual y pienso que en estas elecciones hay un resultado súper importante en donde las mujeres han logrado posicionarse. Amigos, la sintonía de ustedes es un privilegio para nosotros y a la vez un compromiso. Desde la Plaza de los Ponchos les agradece Patricio Proaño. Desde el programa Informalmente le invitamos a que se suscriba a Munay TV.